Lo que hemos estado ya estudiando en días anteriores ha sido la importancia de que creemos convicciones firmes en la palabra de Dios, porque cuando nosotros creamos convicciones firmes en su palabra, no solamente somos transformados, sino que también los resultados permanecen. Pues no son resultados momentáneos, no son resultados productos de una emoción, son resultados productos de una convicción. Y una convicción en la roca que es Cristo, en la roca inamovible, algo que nunca va a poder ser quebrantado. Entonces la Biblia, hemos visto que es la palabra de Dios en esta serie que hemos estado estudiando acerca de los fundamentos para ser una iglesia de Cristo, porque queremos ser una iglesia de Cristo. Y eso nos lleva entonces a afianzar nuestra fe en lo que la palabra de Dios es para nosotros. Y a lo largo de estos estudios hemos estado viendo en que nosotros no queremos ser una iglesia más, no queremos llenarnos de tradiciones, costumbres e imitar al mundo. Queremos ser una iglesia de convicciones firmes en la palabra de Dios. Queremos ser la iglesia de Cristo. Y esto también hemos visto, y algo que hemos destacado en esta enseñanza es que Dios nos dejó su palabra, que es perfecta, que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por su Santo Espíritu. A ti y a mí nos toca medir en ella lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y esto también nos ha llevado a que empecemos a estudiar bajo qué evidencias y verdades escriturales podemos afirmar con total convicción que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios y no un invento humano. Y esto pudimos ya ver un contexto histórico acerca de la estructura que tiene la Biblia. Ya vimos por qué se llama Biblia, ya vimos cuáles son los autores y los libros que están escritos en ella, cuál es el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuáles son los escritores de cada uno del Antiguo Testamento, cómo se clasifica el Antiguo Testamento, que lo componen 39 libros, pero también vimos además acerca de cuáles son los escritores del Nuevo Testamento y cómo se estructura, cómo se clasifica el Nuevo Testamento, donde son 27 libros, haciendo así un total de 66 libros en la Escritura. Y vimos también por qué se le llama testamento, vimos también cuáles son los idiomas originales en los cuales se escribió la Biblia. De igual manera ya hablamos acerca del canon y lo que esto implicaba para que los libros que hoy en día tenemos podamos nosotros estar seguros que tienen completa inspiración divina. Y de igual manera hablamos acerca de los capítulos y versículos, el por qué se llevó a cabo esto para poder tener una mayor identificar rápidamente un pasaje en la Escritura. Ahora, otra de las cosas que también nosotros nos tenemos que llevar siempre es que es crucial entender un principio teológico fundamental. La Iglesia no le otorgó autoridad a los libros para volverlos canónicos, es decir, inspirados, sino que la Iglesia simplemente reconoció la autoridad inherente que los libros ya poseían debido a su origen divino. Entonces, partiendo de esto, vimos que el canon lo lograba establecer para el Antiguo Testamento la autoridad profética y también el reconocimiento en todo el contenido de quién era Cristo. Entonces, los profetas hablaron siempre del mismo personaje, Jesús, de alguna forma en cada uno de los libros. Y de igual manera hablamos acerca del establecimiento del canon para el Nuevo Testamento. En este hablamos acerca de la apostolicidad, es decir, de que realmente los que escribieron la Escritura en el Nuevo Testamento eran apóstoles del Señor Jesucristo. Y de igual manera vimos acerca de la enseñanza, cómo se alineaba conforme a la sana doctrina, su ortodoxia, pero también su aplicación universal, es decir, desde los tiempos de Cristo hasta nuestro tiempo actual, cómo puede ser aplicado. Y de igual manera hablamos acerca de la inspiración divina. Y aquí es donde ya nosotros nos aprendimos de memoria 2 Timoteo 3, 16 al 17, que nos dice la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero nos quedó también una tarea para casa. Y una tarea en la cual nos tenemos que aprender 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, que era un pasaje más largo, era un pasaje un poquito con más renglones, pero que es importante que lo aprendamos. Y hemos dicho que es importante que memoricemos la Biblia, porque al momento de que llegue la tentación a nuestras vidas,
cuando el momento de que llegue el tiempo de defender la verdad de Dios, podamos nosotros decirlo de memoria. El Espíritu Santo nos recuerde ese argumento que necesitamos en ese tiempo, en ese momento, para poderlo compartir con alguien más. Y empieza diciendo que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, ¿sí, verdad? No que la profecía fue traída Por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, nos falta afinarlo un poquito más, tenemos hasta el próximo domingo para aprendérnoslo todavía. Pero ya vamos avanzando un poquito más en este texto que nos tenemos que aprender. Vamos el día de hoy a empezar a ver lo siguiente. Fíjense bien, ¿por qué creer que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante que nosotros entendamos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante? Pues es la base de nuestra creencia. Es la base de nuestra creencia, de lo que creemos. ¿Por qué creen que es importante creer, aparte de lo que ya dijo nuestra hermana, que la Biblia es la palabra de Dios? Porque es instructivo de vida. Es nuestro instructivo de vida, es nuestro manual de vida, es lo que nos da los lineamientos de cómo debemos conducirnos en esta tierra, ¿verdad? Que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo donde el Señor Jesucristo pidió que seamos guardados del mal, y eso es de alguna forma lo que el día de hoy tenemos nosotros que entender, que en un mundo caracterizado por un relativismo moral, donde solamente a veces se piensa que la Biblia son reglas morales, son reglas para ser mejor persona, y en parte sí es cierto, pero realmente las verdades y la constante mutabilidad cambiantes de las filosofías humanas, surge una pregunta fundamental para la vida, para la supervivencia en este mundo y nuestra salud espiritual. ¿Por qué creer que la Biblia es la palabra de Dios? Una iglesia saludable, mis hermanos, no se edifica sobre arenas movedizas de opiniones humanas o estrategias de marketing, como hoy en día muchas de ellas se han establecido, sino sobre la roca firme de la revelación divina, Cristo. Y como ya vimos en días anteriores en Deuteronomio 32:4, Moisés dijo, Él es la roca. La palabra de Dios es la roca inamovible de nuestra fe. Construir en obediencia sobre Cristo, sobre la roca, nuestra vida, cimentar en ella nuestra familia, a pesar de los fuertes vientos, las tempestades que puedan venir a nuestras vidas, nuestro hogar permanecerá. Creer en la suficiencia, inerrancia, es decir, que no hay errores e inspiración de las Escrituras, no es un acto de fe ciego o misticismo infundado. Es la respuesta lógica, pero también inevitable y divina ante las abrumadoras evidencias que la Escritura y la historia nos presentan. Si deseamos edificar personas y no solo una estructura, debemos cimentar nuestra fe en el libro que ha transformado la historia de la humanidad. Si queremos nosotros construir una estructura, ¿cuántas iglesias crecen en número agigantadamente y tienen infraestructuras enormes y preciosas al ojo humano, una arquitectura fantástica y maravillosa, pero están cementadas en arenas movedizas, que en cualquier momento esas estructuras van a caer, como cayeron los muros de Jericó? Pero si nosotros nos fundamos y nos cimentamos en la palabra de Dios, aún a pesar de que vengan esos vientos y esos fuertes tempestades, nuestras familias van a permanecer firmes. Y esto nos lleva a que de alguna manera nosotros tenemos que entender que el origen sobrenatural, su armonía estructural inigualable, porque ningún otro libro lo iguala, la precisión milimétrica de sus profecías cumplidas y sus propias afirmaciones internas constituyen la prueba irrefutable de su carácter divino, demandando del ser humano absoluta obediencia
y fe. Dios nos dejó su palabra que está por encima de lo que tú piensas y de lo que yo pienso, para que no erremos en nuestro diario caminar. La Biblia no es meramente un libro que contiene conceptos religiosos u opiniones humanas sobre la divinidad. La Biblia es en su totalidad la mismísima e inerrante palabra de Dios. Su origen sobrenatural, su armonía estructural, la precisión milimétrica de sus profecías cumplidas y sus afirmaciones internas constituyen la prueba irrefutable de su carácter divino, demandando de ti y de mí una obediencia absoluta y poner nuestra fe en ella. Y es lo que nos lleva el día de hoy a estudiar y empezar a profundizar en la misma Escritura, donde podemos encontrar evidencia ahora divina de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y miren, lo que vamos a ver en esta ocasión va a ser lo siguiente: su origen divino, su estructura, sus profecías, sus afirmaciones, como parte de que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no fue concebida por la mente de escritores humanos, sino que Dios utilizó a hombres escogidos guiando sus palabras de manera soberana. Y en 2 de Pedro, capítulo 1:21, acabamos de leer y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aunque ya vimos en el contexto histórico que fue redactada por aproximadamente 40 autores distintos, reyes, pescadores, eruditos, médicos, a lo largo de aproximadamente casi 1500 años, y en 3 continentes diferentes donde vivieron estos hombres, la Biblia guarda una unidad temática perfecta y a la vez también progresiva: la redención del hombre a través de Jesucristo, y no se contradice en ninguna parte. Entonces, imagínese que usted sienta a 40 personas distintas, de diferentes épocas, de diferentes países, de diferentes idiomas, y cada uno, usted le da una pieza de mármol esculpida por separado sin que se conozcan entre sí. Cuando juntan todas las piezas, estas se encajan al milímetro para formar una estatua perfecta. Sin embargo, sería evidente que hubo un solo diseñador, un solo maestro guiando las manos de cada escultor. En este caso, la palabra de Dios, ese diseñador, ese arquitecto, es el Espíritu Santo, el que de alguna manera pulió cada pieza que podemos encontrar en la Escritura. La Biblia no es el producto del intelecto humano, de la genialidad o la creatividad del hombre, ni de la evolución del pensamiento religioso. Su origen es estrictamente vertical. Proviene del soplo de Dios, es decir, viene de arriba hacia abajo. Entonces, fíjense bien, 2 de Timoteo, capítulo 3:16, es otro versículo, otro pasaje que también nos conocemos y que ya no sabemos de memoria porque ya no los aprendimos. Y empieza diciendo: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Se dan cuenta cómo inspirado lo utiliza Pablo a Timoteo, pero también lo utiliza el apóstol Pedro? No se sentaron a tomar el café juntos para ponerse de acuerdo: oye, utiliza estos conceptos, utiliza esto. No. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en el griego original, la palabra traducida como inspirada es un término compuesto por teos y neo, que significa soplar. Y literalmente el texto afirma que la Escritura es soplada por Dios. No significa que Dios sopló dentro de un texto previamente ya escrito, sino que el texto mismo es el producto directo del aliento divino. Recuerdan que desde el Génesis podemos encontrar que nosotros, cuando fuimos creados, fuimos un ser inerte, algo inerte, un objeto nada más creado de la tierra. Para que tú y yo pudiéramos ser seres vivientes, ¿qué tuvo que pasar? Un soplo de vida. Es decir, Dios mismo sopló, porque Él es vida, y eso inerte del barro que habíamos sido nosotros creados, entonces de ahí nosotros fuimos, dice que después que Él sopló aliento de vida, entonces fuimos seres vivientes. Entonces imagínense, eso mismo que pasó desde el Génesis es lo que la palabra de Dios representa y es para nosotros, es vida. Por eso el apóstol mencionó y dijo: ¿a quién iremos si solo tienes palabras de vida? Solamente en Él podemos encontrar
palabras de vida. Entonces, toda la Escritura es soplada por Dios. Es decir, toda la Escritura nos va a dar vida y va a ser útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Por eso, cada vez que nosotros vamos a aprender algo, abrimos la Biblia, porque la Biblia es útil para enseñar, para que aprendamos, para que seamos confrontados con la palabra de Dios, para que corrijamos nuestro camino, pero también para que seamos instruidos en una justicia verdadera, en una justicia correcta, para que entonces seamos hombres de Dios, perfectos y preparados para toda buena obra. Entonces, por eso creemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios. Pero también no significa nada más de alguna forma para de alguna manera entender cómo operó en los autores humanos. Acudimos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que nos dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El término griego que aquí se utiliza para inspirados significa ser llevados o impulsados hacia adelante. Los escritores no entraron en un trance, es decir, no es que se empezaron a convulsionar y empezaron a escribir así con los ojos cerrados y no sabían ni por dónde iban escribiendo. No significa eso. Los escritores no entraron en ese trance, sino que el Espíritu Santo guió activamente, utilizando sus temperamentos, sus personalidades, sus trasfondos, es decir, sus contextos familiares, culturales y también sus estilos de escritura, para que de alguna manera escribieran exactamente lo que Dios quería, sin error. En ese sentido, ¿cómo pudiéramos entenderlo? Imaginemos a un hábil músico que toca diferentes instrumentos. Toca una flauta, toca un clarinete, una trompeta, un saxofón. El aire que produce la música proviene del mismo músico, en este caso el Espíritu Santo, pero cada instrumento retiene su propio sonido y sus propias características, ¿sí? La flauta no suena igual que un saxofón, ni el saxofón suena igual que una trompeta. Entonces, en ese sentido, y viéndolo desde este aspecto, este ejemplo musical, así fue como Dios hizo y instituyó lo que viene siendo su palabra, utilizando a diferentes hombres con diferentes temperamentos, con diferentes caracteres, con diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de entender la vida de acuerdo a su contexto, de dónde ellos venían. Dios los utilizó y Él sopló en cada uno de ellos para que dieran el mismo mensaje. Tocaban las mismas notas musicales que era nuestro Señor Jesucristo, y el que soplaba era el Espíritu Santo a través de ellos. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, es como nosotros al día de hoy podemos entender y podemos clarificar que entonces la Escritura tiene un origen divino. Pero la segunda cosa que tenemos que ver y que ya vimos acerca de cómo está estructurada toda la Escritura, que ninguno de estos escritores se pusieron de acuerdo para ver cómo iban a estructurar la Biblia, sino que cada uno en su tiempo, en su momento escribieron, y Dios se encargó de juntar todo ese contenido. La segunda y principal prueba de que la Biblia es la palabra de Dios es por su estructura, es decir, cómo llegó a ser un libro perfectamente armonizado. Cada pieza entró en este rompecabezas divino y encaja a la perfección, ¿sí? Entonces, de esa manera ya vimos que se puede comprobar que la Biblia es un libro compuesto de 66 libros individuales y que cada uno tiene un tema, un argumento y un desarrollo completo. Aunque contiene tantos libros, la Biblia es un solo libro con un solo tema, Jesucristo, y un solo argumento, la obra redentora de Cristo por el hombre caído. A pesar del alcance tan amplio del tema y todos sus tipos, figuras, simbolismos, es asombrante un libro en perfecta armonía. Aunque muchos han intentado encontrar errores, nunca lo han logrado. Cualquier proyecto literario humano concebido en condiciones similares a las de la Biblia habría resultado en un caos absoluto de contradicciones. Pero la Biblia, sin embargo, presenta una cohesión estructural perfecta. Entonces, en este sentido, mis hermanos, si nosotros nos vamos a Lucas, capítulo 24, versículo 27, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, 27,
El mismo Señor Jesucristo aquí es el que está hablando. Y Él dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Entonces, esa estructura que existe de la palabra de Dios, dice desde Moisés, los profetas, y en ese momento se estaba gestando los apóstoles para posteriormente dejarnos la doctrina en la cual se ha fundado la iglesia de Cristo. Aquí el mismo Señor Jesucristo dice que en ese camino, con esos discípulos que iban a Emaús, precisamente dice aquí la Escritura que Él mismo les iba diciendo y les dijo desde Moisés, desde el Pentateuco y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Entonces Jesús une toda la estructura del Antiguo Testamento, la ley y los profetas como un cuerpo armónico que apunta hacia un solo objetivo, su persona y su obra. Entonces, imagínense, yo no sé si ustedes logran dimensionar realmente, si tratamos de entender cómo es posible que una persona que habla otro idioma, una persona de China, una persona de aquí de México con un norteamericano, y otra persona que esté a lo mejor, no sé, en India, y que todos ellos logren congeniar. Por eso hemos dicho que la palabra, si queremos ser una iglesia unida, todos tenemos que ir a la misma fuente. Porque así como la palabra está armonizada y es una sola y habla de un solo mensaje, la única manera en que una iglesia de Cristo puede estar unida es precisamente a través de la palabra, yendo todos a la palabra. Porque si la palabra misma nos pide que seamos de un mismo pensar, de un mismo parecer y de un mismo sentir, Dios no nos pide imposibles, porque sabe que nosotros no somos todopoderosos. Entonces, como Él sabe que nosotros no podemos ser amos y dueños de lo imposible, solamente Él, si nos está pidiendo que seamos de un mismo parecer, de un mismo pensar y de un mismo sentir, nos está pidiendo algo que puede ser posible. Y solamente va a ser posible si todos vamos a la misma fuente, si todos vamos al mismo libro, que está perfectamente armonizado y que está perfectamente unido. Es la única manera en la que una iglesia puede estar unida entre sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tener unidad? Ir a la palabra. ¿Y cuál va a ser el resultado de que estemos unidos? Que el mundo creerá en el Evangelio. Cuando nosotros y una iglesia está unida, el mundo cree en el Evangelio. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo oraba que tú, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. Nosotros, cuando la iglesia de Dios está unida, el mundo cree. Y Dios empieza a añadir a esa iglesia los que van a ser salvos con el único propósito y objetivo de que sus ovejas sean cuidadas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que esa unidad y esa estructura que hay en cada uno de los 66 libros que conforman la palabra de Dios es la misma estructura que debe haber en su iglesia. Cada ministerio está pensado para que de alguna manera la iglesia funcione de una manera correcta, en armonía. Por eso dice por todos los miembros, dice que con todas las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. La unidad solamente se puede dar si vamos siempre a la misma fuente. Entonces, esa estructura y ese ejemplo de estructura armoniosa que podemos encontrar en la palabra de Dios es la que nos debe llevar a nosotros hoy como iglesia a estructurarnos, es decir, a irnos organizando conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso nos lleva al tercer punto, que es sus profecías. La tercera prueba importante de que la Biblia es el pensamiento y la obra de Dios y no del hombre son sus profecías. Aproximadamente 2/3 de la Biblia son profecías. Existen cientos de profecías bíblicas que ya se han cumplido. Durante alrededor de 4,000 años se han estado cumpliendo y hasta ahora la Biblia ha tenido una exactitud del 100%.
No es posible que aquellos escritores conocieran personas y eventos con cientos de años de antelación y aún así escribieran con una precisión infalible. No se puede explicar tal fenómeno excepto concluyendo que Dios es el autor de la Biblia, habiendo dicho a sus escritores lo que tenían que escribir. La marca registrada de la divinidad es la capacidad de predecir el futuro con un 100% de exactitud. Ningún libro sagrado de ninguna otra religión del mundo se atreve a arriesgar su credibilidad mediante profecías específicas y verificables de manera histórica. Y fíjense cómo dice Isaías capítulo 46. Isaías 46. Isaías 46, versículos del 9 al 10. Hablando precisamente también de esos falsos maestros. Hablando también de esas falsas situaciones que de repente se presentan. Isaías 46, versículos 9 al 10. Fíjense bien cómo dice esta preciosa porción de la Escritura. Dice, acordaos ¿de qué? De las cosas pasadas. ¿Desde qué? Los tiempos antiguos. Desde los tiempos antiguos. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y nada hay Semejante a mí. que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Y por qué Él puede hacer todo lo que Él quiere? Porque Él es Dios. Entonces, en ese aspecto y en este sentido, Él es el único que tiene el poder de anunciar lo por venir, lo que todavía aún no iba a acontecer. Él tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, en ese aspecto y en ese sentido, Él es Dios. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, porque Él es Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a Él. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que por eso sus profecías son exactas, son precisas. Y de igual manera, aquí mismo en Isaías, pero en el capítulo 41, versículos 22 al 23, dice, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Aquí está Dios de alguna manera retando a aquellas personas y en la antigüedad creían y se erigían como dioses. Entonces le está diciendo, ok, ¿ustedes se creen dioses? Perfecto, entonces, a ver, anuncien lo que ha de venir. Díganos, dice, lo que ha pasado desde el principio y entonces pondremos nuestro corazón en lo que ustedes nos están enseñando. No podían, porque acabamos de ver en Isaías que Él es Dios. Él ha anunciado lo que ha de acontecer desde el principio. Antes de que se escribiera, Él ya sabía todo. Entonces, en eso es en lo que nosotros tenemos que creer. Y por eso creemos que la profecía bíblica no es una conjetura vaga, algo como lo de Nostradamus, cuando escuchan de repente que va a acontecer alguna situación en el mundo. Una de las cosas es que Nostradamus predijo. El mundo siempre tiene sus propios profetas, su propia gente que según ha predicho. Está ¿cómo se llama esta otra famosa que salía a veces? Y que según salía con sus predicciones y que se va a cumplir, que para el próximo año, casi siempre a fin de año empiezan a salir con sus predicciones, ¿no? Lo que nos espera en el 2027, vamos a escuchar a finales de año, es esto, y según la vidente, ¿no? Moni Vidente, y todas estas personas que se levantan y tú los escuchas, muchos de ellos saben qué hacen, leen la Biblia, para poder de alguna manera dar una profecía un poquito más acertada, ¿no? Entonces, pero a lo que nosotros vamos es que tenemos que especificar de alguna manera y analizar cuáles algunas de estas profecías ya se han cumplido conforme a la palabra. Fíjense bien, una de ellas, José el soñador. ¿Recuerdan José, uno de los sueños que tuvo?
que su familia misma se enojó cuando él les contó ese sueño. Y que les digo que él veía 12 manojos atados y que se inclinaban ante uno principal que se mantenía erigido. Y ellos entendieron el sueño y dijeron, o sea, tú estás diciendo que tú vas a gobernar, que tú vas a reinar sobre nosotros. Bueno, él les estaba contando el sueño. ¿Y qué pasó tiempo después? Exactamente lo mismo. Él gobernó sobre Egipto, fue el segundo después de Faraón, la segunda persona con más poder en Egipto, como lo fue José. Y Dios tenía ya un plan establecido para José. Entonces, podemos encontrar eso en Génesis 37, podemos también encontrar en Génesis 42:6, esto sucedido, lo que en Génesis 37 se habló en el sueño que tuvo José, a lo que se cumplió en Génesis 42:6. El nacimiento de Cristo el Mesías, el profeta dijo que nacería en Belén, el Señor Jesucristo nacería ahí. Y el profeta Miqueas fue quien habló hasta exactamente el lugar, la ciudad en la cual iba a nacer el Salvador. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y qué pasó? Miqueas escribió esto 700 años antes de Cristo. No solo predijo que el Mesías nacería en una aldea específica llamada Belén, sino que especificó Efrata, porque existía otra Belén en la región de Zabulón. El cumplimiento exacto está registrado en Mateo 2:1. Asimismo, el profeta Isaías describe los detalles de la crucifixión de Cristo: manos y pies horadados, sepultura con los ricos, repartición de sus ropas, Isaías 53, el Salmo 22, siglos antes de que los romanos inventaran el método de la crucifixión como un método de tortura para los que hacían el mal. Entonces, si nos vamos dando cuenta, esas profecías se fueron cumpliendo tal cual fueron descritas. Jesucristo, nuestro Salvador, nacería de una virgen. Isaías lo menciona en el capítulo 7, versículo 14, y en los evangelios vemos cumplidas estas profecías, y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue virginal, y su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 18. La reconstrucción de Jerusalén es otra de las profecías que podemos encontrar. Isaías, aproximadamente 713 años antes de Cristo, predijo que un rey persa llamado Ciro redactaría un edicto para que Jerusalén fuese reconstruida, y esto lo vuelve a confirmar en Isaías en el capítulo 44, versículo 28. La historia registrada fue aproximadamente 200 años más tarde. Ciro publicó dicho edicto, que lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas 36:23, y debe destacarse que cuando Isaías profetizó esto, Persia no era una potencia mundial y que Ciro ni siquiera había nacido. Cientos de años antes de que sucediera, el profeta Isaías detalló que el imperio medo-persa conquistaría Babilonia y nombró específicamente al rey Ciro como el hombre que daría el edicto para reconstruir Jerusalén. O sea, imagínense hablar de una persona, de alguien que no había nacido, y cómo iba esta persona y que iba a ser mediante un edicto, y cómo iba a ser reconstruido Jerusalén muchos años antes. Entonces, es como podemos comprobar entonces que la Biblia es la palabra de Dios. Nínive también se habló en Nahum que sería destruida en el 612 antes de Cristo. Y posteriormente sus ruinas permanecen ocultas bajo la arena y el suelo durante más de 2000 años, hasta su redescubrimiento en el siglo XIX, tal como se predijo, un lugar desolado y deshabitado. Entonces, mis hermanos, hay algo que tenemos que llevarnos, es que la opinión del hombre cambia y se equivoca, pero lo que Dios dice se cumple al pie de la letra, porque Él conoce y controla el futuro. Y controla el futuro. Entonces, en esto que nosotros podemos hablar, podemos ahora irnos a las afirmaciones, donde podemos encontrar, ya hemos visto 2 de Pedro 1:21, ya hemos visto 2 de Timoteo 3:16, pero vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 2, y fíjense cómo lo describe Pablo aquí. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido, dice, en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y aquí espíritu hace una distinción con E mayúscula. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, esto de alguna manera es una confirmación y una afirmación más, que tú y yo no podemos realmente entender ni comprender el pensamiento de Dios si no tenemos a su Espíritu Santo. Las palabras claves en todas estas es inspiración, inspirados, revelar. Entonces podemos enseñar que la Biblia no vino por un método científico, no vino por un método de consenso público, ni tampoco vino por un método lógico de introspección. A lo largo del Antiguo Testamento, expresiones como así dice el Señor, vino a mí palabra de Jehová, habló Dios, todas estas palabras se repiten más de 2000 veces. Les repito este dato, en el Antiguo Testamento, expresiones como así dice el Señor, vino a mí palabra de Jehová, habló Dios, todas estas palabras se repiten más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Los autores bíblicos estaban plenamente conscientes de que no escribían sus propias opiniones. Entonces, mis hermanos, Dios reveló el contenido de la Biblia, su propio pensamiento, a santos hombres que se limitaron solamente a escribirla. Ellos no le añadieron, no tenían esa autoridad, no le quitaron, tampoco tenían esa autoridad, solamente fueron instrumentos, fueron la pluma humana para escribir lo que Él les decía, lo que Él les dictaba. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios y la evidencia indica que es así, únicamente cuando nuestro pensamiento se ajusta al pensamiento de Dios, nuestras creencias, nuestras opiniones llegan a ser las creencias y las opiniones de Dios. Entonces, solamente así dejarán de ser creencias y doctrinas bautistas, metodistas, presbiterianas o de la denominación que ustedes quieran, para ser únicamente sana doctrina. Y otra de las evidencias que podemos encontrar es su poder transformador. Es decir, toda persona que va a la palabra de Dios verdaderamente con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto realmente a escuchar la voz de Dios, es transformada. Esa persona es transformada. Por eso dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la luz hacía sus obras manifiestas. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Millones de personas a lo largo de los siglos, incluyendo brutales perseguidores y pecadores empedernidos, han experimentado un cambio radical y un nuevo nacimiento genuino al exponerse a la verdad de la Escritura. Ningún libro tiene ese poder, donde no da resultados momentáneos, sino que da resultados permanentes. Además, imperios enteros como el romano intentaron quemar y extinguir la Biblia, y hoy estos imperios son polvo, pero la Biblia sigue siendo el libro más impreso y leído en el mundo. La Biblia es como ese yunque pesado en un taller. A lo largo de los siglos, miles de críticos y escépticos han venido con sus martillos ideológicos a golpearla con tanta fuerza, pero con tanta fuerza, tratando de romperla, de despedazarla. Pero al final de los días los martillos se desgastaron y se rompen uno a uno, pero el yunque permanece intacto, firme
en su lugar. La palabra de Dios permanece para siempre porque Él es la roca eterna. Entonces, mis hermanos, ¿qué argumentos podemos dar nosotros desde una perspectiva bíblica? Vamos a la siguiente. Dios reveló el contenido de la Biblia, su propio pensamiento. ¿Queremos tener la mente de Cristo? Tenemos que entonces ir a la Biblia para tener el pensamiento de Dios. Y esto se lo reveló a santos hombres que se limitaron solamente a escribirla. No le añadieron, no le quitaron, solamente fueron el instrumento, la pluma humana para escribir como Él les indicaba. Esto explica su perfecta y exacta armonía. Llenarnos de su palabra es entonces tener la mente de Cristo. Si tú quieres decir, bueno, ¿y qué decisión tengo que tomar ante esta situación? Si tú estás lleno de la mente de Cristo, vas a saber cómo actuar. Y el resultado que vas a obtener de esa decisión va a ser permanente y va a ser bueno. Entonces, por eso la Escritura dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche medita en él para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque la palabra de Dios, acabamos de ver, es viva y eficaz, es efectiva. ¿Sí? Es efectiva. ¿Y cuántos de nosotros lo hemos comprobado en nuestras vidas? Amén. No somos los mismos de antes. Mientras más días pasan y más contacto vamos a tener con la palabra de Dios, vamos a seguir siendo transformados. Vamos a seguir siendo cambiados. Eso que tú a lo mejor dices, es que la verdad yo no puedo. Estás diciendo toda la verdad, tú no puedes. Necesitas el poder del Espíritu Santo, que solamente lo vas a poder encontrar a través de su palabra, para que entonces tú puedas en Cristo. ¿Sí? Todas las cosas no son posibles a los que amamos a Dios, porque para Dios dice, no hay nada imposible. Entonces, si hay algo con lo cual tú te estás enfrentando en tu vida, que tú consideras y que tú sientes que es imposible, entonces ve al Dios de lo imposible. Llénate de ese Dios de lo imposible, de ese Dios todopoderoso, para que entonces compruebes su poder en tu vida. Que a través de tu debilidad Él se perfecciona. Él va perfeccionándonos día tras día. Nos muestra qué tan vulnerables somos y que solo llenos de Él vamos a poder vencer y vamos a poder ser más que vencedores. En ese sentido, mis hermanos, entonces, de alguna manera, esto es lo que nos queda a nosotros, entendiendo y comprobando que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Ya hemos visto a lo largo de todas estas lecciones, por lo menos 3 domingos, nos abocamos exclusivamente a definir y que nos convenzcamos verdaderamente que este libro es la palabra de Dios. Y esto nos lleva, vamos a la siguiente, a entonces declarar, no solamente de nuestros labios para afuera, sino desde el corazón, desde nuestra mente, desde nuestra alma, algo que está arraigado en nuestro ser, que la Biblia es la palabra de Dios. Muchos críticos afirman que la Biblia ha sido alterada con el tiempo, sin embargo, la ciencia de la crítica textual demuestra lo contrario. Mientras que de la Ilíada de Homero existen unos 643 manuscritos antiguos, y el texto más antiguo es de siglos posteriores al autor del Nuevo Testamento, tenemos más de 5.800 manuscritos en griego y más de 20.000 en otros idiomas antiguos. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 demostró que los textos del Antiguo Testamento se mantuvieron intactos y fieles a lo largo de 1000 años de copiado. Ningún libro de la antigüedad está tan bien documentado históricamente como la Biblia. La Biblia ha sobrevivido a siglos de persecución imperial, quemas masivas, prohibiciones gubernamentales, ataques de la crítica filosófica destructiva. El emperador romano Diocleciano, ordenó destruir todas las Biblias creyendo que erradicaría el cristianismo. Pocos años después, el Imperio Romano adoptó la Biblia como su libro sagrado.
El filósofo ateo Voltaire afirmó en el siglo XVIII: en 100 años la Biblia habrá pasado a la historia y solo será un mito. Irónicamente, pocos años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró la casa de Voltaire y utilizó sus mismas imprentas para imprimir Biblias a gran escala. Como datos históricos, ¿sí? Es decir, todas estas personas que han querido extinguir la palabra de Dios, la misma Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa y utilizó sus imprentas para imprimir Biblias a gran escala que se empezaran a llenar y llegar a los rincones de todo el mundo. La Biblia es, como decía un antiguo proverbio, un yunque que ha gastado muchos martillos. El argumento más poderoso para el escepticismo no es solo lógico, sino empírico. Millones de vidas a lo largo de la historia han sido rescatadas del alcoholismo, la autodestrucción, el odio, la desesperación, no por la fuerza de voluntad humana, sino por el poder penetrante de este libro. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando exponemos a una persona la Escritura, no la exponemos solamente a tinta y papel, sino al poder del Dios vivo que edifica y transforma a las personas desde adentro. Voy a repetir esta frase. Cuando exponemos a una persona la Escritura, no la exponemos a tinta y papel, sino al poder del Dios vivo que edifica y transforma a las personas del corazón. Entonces, ¿quieres ser mejor cada día? ¿Qué tenemos que hacer? Exponernos a la palabra. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Exponernos a la palabra. ¿Quieres ayudar a alguien para que cambie su estilo de vida? ¿Qué tenemos que hacer? Exponerlos a la palabra. Dice Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega a la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, o para lo que la envíe. Entonces, la palabra de Dios no regresa vacía. Mientras más expongamos a una persona y más que decirles que mira, estás mal, lo que tú tienes que hacer, más que exponerlo a lo que nosotros pensamos que pudiera ser el mejor consejo, solamente abre la Biblia y dale el consejo de Dios. Exponlo cada vez y cada oportunidad que tengas. Exponlo a la palabra, exponlo a la palabra, exponlo a la palabra, porque eso es lo que lo va a transformar. Eso es lo que lo va a llevar a cambiar de rumbo. ¿Queremos crecer en Cristo? ¿Queremos madurar? ¿Qué tenemos que hacer? Exponernos a la palabra. ¿Quieres pensar como Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Exponernos a la palabra, llenarnos de su palabra. La Biblia no es solo información, sino la palabra viva de Dios, diseñada para transformar el corazón. Pero mis hermanos, tenemos que dejar de ser simples oyentes. No podemos ser nada más personas que llegamos y oímos. Tenemos que ser practicantes. Uno no estudia una profesión o no estudias un oficio nada más para tenerlo ahí y listo. Es para ejercerlo. Entonces seamos ejerzores, ejercitémonos en la palabra de Dios, expongámonos diariamente a la Escritura para experimentar un cambio real, pero no solamente un cambio real momentáneo, sino permanente en nuestras vidas. Son resultados que van a permanecer y que han permanecido por los siglos de los siglos. ¿Queremos resultados permanentes? Expongámonos a la palabra. Queremos crecer, queremos madurar, queremos tener la mente de Cristo, llenémonos de su palabra. Y vamos entonces a pensar a como Cristo pensaría. Vamos a empezar a tomar decisiones conforme Cristo las tomaría. Y eso hará prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien.
Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella misma tú nos dejaste evidencias tangibles. Evidencias, Señor, que hoy en nuestros días podemos comprobar con nuestras propias vidas. Porque tú día tras día nos estás transformando. Ahora, Señor, produce en nosotros ese deseo, ese anhelo desbordado de poder nosotros tener diariamente contacto con tu palabra. De que, Señor, tengamos y estemos convencidos que solamente exponernos a tu palabra, de filtrar nuestras decisiones, nuestros pensamientos y todo lo que hacemos a través de tu palabra, nos va a llevar a ser mejores cada día. Y sobre todo que tú seas glorificado a través de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has regalado tu palabra, la cual es viva, es eficaz y transformadora. Reconocemos que en ella encontramos la verdad. Te encontramos a ti, que tú vas a moldear nuestras vidas, que vas a sanar nuestras heridas y vas a renovar nuestra mente. Toda aquella herida, algo que nos acongoje, Señor, podemos confiar en que si nosotros exponemos a las personas a tu palabra no regresa vacía. Ayúdanos, Señor, a realmente ser una convicción en nuestras vidas. Te pedimos que no permitas, Señor, que estas lecciones que hoy hemos aprendido no solamente queden en nuestra memoria, sino que también nos des el deseo y la disciplina de exponernos a tu palabra cada día. Señor, crea en nosotros convicciones prácticas y vívidas. Graba tus verdades, Señor, en nuestro ser para que podamos poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza plena en todo lo que tú has dicho, confiando en que tus promesas son firmes, que fiel es el que ha prometido. Y que cualquier circunstancia, por muy difícil que parezca en nuestras vidas, si nosotros ponemos nuestra fe en ti, la roca inamovible, vamos a permanecer por muy fuerte que sea la tormenta. Que nuestra vida entera, Señor, sea transformada y con nuestras vidas adornemos el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra para que entonces los demás puedan verte a ti en nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre y por esa preciosa sangre, Señor, que derramaste en la cruz del Calvario para comprar nuestras vidas a ese precio tan alto que nadie más va a poder lograr. Señor, te lo pedimos en tu nombre precioso, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.